Bien, continuando con el programa, vamos a hacer la presentación de las sentencias ganadoras del Premio Reconocimientos a Sentencias 2016 en la categoría de Derecho de Acceso a la Justicia de Personas Migrantes o Sujetas de Protección Internacional. Previo a esto, me permito presentar a quienes están integrando el presidium de este acto. Está con nosotros Juan Carlos Murillo González, asesor jurídico regional de la Unidad Legal Regional del Buró de las Américas, ACNUR. Le acompaña la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos. Está también con nosotros Nancy Pérez García, directora general de la organización Sin Fronteras. Está el director del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, Diego Morales. Agradecemos que esté con nosotros el miembro del jurado y abogado de la Relatoría de los Derechos de los Migrantes, Álvaro Botero. También queremos agradecer y dar la bienvenida al magistrado Armando Maitret Hernández, secretario técnico de la AMIG. En estos instantes, para hacer la introducción, dejamos en el uso de la voz a Nancy Pérez García. Bueno, llegamos al tercer momento del día en donde daremos paso a la entrega de los reconocimientos de las mejores sentencias emitidas a favor de las personas migrantes y sujetas de protección internacional. En el marco de los trabajos que Sin Fronteras realiza desde 2011 con la Suprema Corte, se han desarrollado diversas reuniones e intercambios entre los aliados estratégicos de este esfuerzo. En dichos espacios surgió en 2012 la propuesta que hoy se materializa de convocar a un premio sobre las mejores prácticas judiciales con el objetivo de reconocer aquellas sentencias que han garantizado el goce efectivo de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional. La idea inicial fue hacer una convocatoria nacional, pero dada la naturaleza de los temas que nos convocan y la experiencia derivada del proceso de construcción e implementación del protocolo de actuación en la materia, se decidió abrirlo a las Américas. Se convocó a todos los órganos impartidores de justicia del continente americano, tanto tribunales del Poder Judicial como tribunales de lo contencioso administrativo. A partir de la convocatoria al reconocimiento a la mejor sentencia 2016 en la categoría Derecho de Acceso a la Justicia de Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional. Nos sumamos como convocantes a esta iniciativa el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, la Relatoría sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y Sin Fronteras, por supuesto con el cercano acompañamiento y asesoría de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte. Esta iniciativa parte del análisis de los retos y desafíos que impone el abordaje del acceso a la justicia de las personas migrantes y sujetas de protección internacional en las Américas, donde si bien se reconoce que existen algunos cambios positivos, el acceso a la justicia de esta población es sumamente limitado. Hay, como lo mencioné con anterioridad, barreras y obstáculos de facto, en particular factores culturales, idioma, religión y desconocimiento de la legislación mexicana, así como factores económicos, carencia de recursos para contratar servicios de defensoría o para costear los gastos derivados de un juicio. A estas barreras se suman los trámites burocráticos traducidos en la exigencia de requisitos adicionales, el poco tiempo del que muchas de estas personas disponen para dar seguimiento a sus procedimientos legales, sobre todo en los horarios definidos institucionalmente para ello, la carencia de un domicilio estable para recibir notificaciones, así como la desconfianza en las autoridades, especialmente cuando se tienen documentados casos de corrupción de agentes migratorios u otras autoridades, quienes obtienen ganancia con el uso y traslado de personas migrantes, aunado al temor de ser víctimas del crimen organizado, detenidas en una estación migratoria o bien ser deportadas a sus países de origen. Esta situación propicia que las personas migrantes y sujetas de protección internacional sean blanco de una gran cantidad de violaciones a derechos humanos.
Y lamentablemente la mayoría de las violaciones a las que son sujetas quedan impunes porque no se denuncian debido a lo inaccesible que resulta en ocasiones el sistema de justicia, o bien porque se denuncia y no pasa nada. El panorama en materia de acceso a la justicia de esta población es desalentador, porque hay pocas denuncias frente a la gran cantidad de violaciones a derechos humanos que ocurren, y cuando llega a haber denuncia no siempre hay resoluciones que contribuyan a que dicha población pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia. Sin embargo, existen impartidores de justicia que desde su ámbito de competencia están generando importantes cambios en favor del reconocimiento de derechos y acceso a la justicia, y han mostrado interés por conocer más sobre los temas de migración y protección internacional. Como por ejemplo en el caso de México, en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los magistrados han tenido una gran apertura y se han interesado en aprender y entender sobre los temas que hoy nos convocan. Para buscar una respuesta a favor de los derechos humanos de esta población, este tribunal ha aplicado una interpretación de las leyes nacionales, internacionales y lineamientos que existen a favor de los derechos humanos de esta población. Durante los 5 años que Sin Fronteras ha llevado casos a este tribunal, se han obtenido precedentes e incluso tesis de jurisprudencia que han mostrado ser fundamentales para muchos casos posteriores. Este contexto nos motivó a impulsar el reconocimiento a las sentencias emitidas que promueven el acceso a la justicia para esta población. Esta actividad sin precedente a nivel de las Américas busca visibilizar y promocionar las buenas prácticas del Poder Judicial a través de aquellas sentencias que han desarrollado o basado su análisis legal en los más altos estándares nacionales e internacionales de derechos humanos y del derecho internacional de las personas refugiadas. Para esta primera edición del premio recibimos 27 sentencias, 4 sentencias de Chile, 2 sentencias de Ecuador, 1 sentencia de Brasil y 20 de México. Los temas abordados en las sentencias recibidas fueron la no devolución, la protección internacional, la seguridad jurídica, la determinación del interés superior de la niñez, la unidad familiar, el debido proceso, convivencia, guarda y custodia de menores, libertad personal y seguridad individual, igualdad, personalidad jurídica, trabajo, salud y respeto del principio pro persona. El reconocimiento a las sentencias galardonadas 2016 refleja la posibilidad de un trabajo coordinado entre los poderes de gobierno, la sociedad civil y los organismos internacionales. Por su compromiso y ser parte imprescindible de esta iniciativa, quiero agradecer a los miembros del jurado: Giselle Bonici, de la Coalición Internacional contra la Detención; Álvaro Botero, abogado de la Relatoría de Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Carlos Pérez Vázquez, de la Asociación Mexicana de Jueces, de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia; y Juan Carlos Murillo, asesor jurídico del ACNUR. También queremos agradecer a las organizaciones de la sociedad civil que postularon sentencias para este premio. Gracias por el apoyo y compromiso para la realización de este evento al equipo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por supuesto, a la Oficina Técnica de Sin Fronteras. Para iniciar con la premiación, cedo la palabra al doctor Diego Morales, aliado desde los orígenes del trabajo con la Suprema Corte, director del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales, mejor conocido como CELS, de Argentina, quien nos introducirá en el tema de las sentencias galardonadas. Muchísimas gracias, Nancy, por la presentación. Gracias por la invitación a la Corte Suprema de Justicia de México y a las demás organizaciones como Sin Fronteras, pero también a la Comisión Interamericana de ACNUR, que organizan este evento o este segundo foro, ¿no? Como decía Nancy,
desde hace tiempo venimos apoyando esta iniciativa que nos parece inédita a nivel regional y que ha tenido algunos desarrollos también en otros poderes judiciales de la región. Así que desde ya es un placer poder continuar este trabajo y poder colaborar de la manera en la que venimos haciendo con relación a la importancia que tiene el activismo del Poder Judicial en un tema muy sensible como es el de las políticas migratorias. Creo que Juan Carlos mencionó muy bien cuáles son los desafíos en temas de refugiado y el comisionado Botero Gil mencionó también muy bien cuáles son los desafíos en temas de migrantes desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero tal vez lo que quería presentar antes de pasar a la mención especial de una sentencia en particular, tenía que ver con dos asuntos muy concretos. Por un lado es mostrarle la trayectoria acerca de cómo se construyó desde las organizaciones sociales esto que ya adelantaba Nancy, ¿no? La posibilidad de argumentar sobre la base de tratados internacionales de derechos humanos ciertas prácticas y políticas por parte de autoridades migratorias en la región como contrarias a normas internacionales de derechos humanos. Y ahí me voy a llevar tan solo unos minutos, pero me parece que es importante tener una mención. Y en segundo lugar, cuáles son los desafíos que tenemos las organizaciones sociales, los poderes judiciales, para enfrentar este tema, ¿no? Para tratar de desarrollar y consolidar prácticas respetuosas de derechos humanos a partir de asegurar el acceso a la justicia, ¿no? Y en ese sentido mencionar algunas experiencias que se han desarrollado en Argentina, pero que también se ven replicadas en otros países desde la región. Entonces, para avanzar al primer punto, lo que nos parece importante señalar, y creo que a lo largo de todas las presentaciones me parece que es un dato característico, es lo siguiente, ¿no? La posibilidad que hemos tenido las organizaciones a partir del uso del litigio de mostrar cierta contradicción o una contradicción muy fuerte entre la soberanía que tienen los estados en el desarrollo de políticas migratorias y la contradicción que existe también con tratados internacionales de derechos humanos, que en la mayoría de los países tienen jerarquía constitucional, ¿no? ¿Cómo hacer esa presentación, cómo tratar de explicarle al Poder Judicial, cómo tratar de presentar los argumentos y las pruebas con relación a esa contradicción? Llevó un tiempo, ¿no? No hace más de 20 años de estos desarrollos, no estamos hablando de sentencias de hace mucho tiempo, sino que estamos hablando de sentencias a lo sumo que tienen 20 años. Los desarrollos que se mencionaron con relación al sistema interamericano más interesantes provienen del año 2000. La opinión consultiva 18 en adelante, más allá de algunas intervenciones muy significativas de la Comisión Interamericana en el año 1998, 1999, me parece que estamos también dentro de un escenario de el desarrollo de un derecho internacional de los derechos humanos de los migrantes muy reciente, que me parece que necesita ser presentado y explicado, ¿no? Y en ese sentido, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de migrantes, encontramos algunos ejes donde la posibilidad de argumentar desde el derecho internacional de los derechos humanos encontró alguna respuesta en el ámbito del Poder Judicial. Y algunas de las cuestiones que se argumentaron tenían que ver con la extensión de la prisión o de la detención. Me parece que ahí había un desarrollo más que relevante del sistema interamericano, pensado para otros asuntos, pensados para sistemas procesales penales, en los cuales nosotros pudimos identificar que la extensión de la detención sin ningún tipo de control judicial significaba abiertamente una violación a la Convención Americana. Y me parece que si uno revisa la jurisprudencia de los distintos países va a encontrar algunos casos muy excepcionales donde esto pudo ser demostrado y pudo ser presentado como una violación a los derechos humanos. La expulsión también aparece dentro de los argumentos que han utilizado las organizaciones para tratar de poner límites a algunas decisiones administrativas
en materia migratoria. Pero para lograr eso había que mostrar algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la presencia de hijos, demostrar la presencia de un temor fundado o la aplicación del principio de no devolución. Me parece que hubo que tratar de explicarle al Poder Judicial cuáles eran esos argumentos fundantes del derecho internacional de derechos humanos que exigían detener o parar una expulsión en el momento en que se estaba por concretar, ¿no? También hay algunos desarrollos que encontramos en la jurisprudencia y que estuvieron en la base para la elaboración del protocolo de la Suprema Corte, que tiene que ver también con los desarrollos vinculados a la no discriminación en materia de acceso a derechos sociales. Claro, en general se utilizaron supuestos muy significativos, ¿no? La imposibilidad de un migrante a acceder a una atención de emergencia, o la imposibilidad que tenía un migrante de continuar su tratamiento vinculado a enfermedades como el VIH-Sida. Me parece que en ese sentido las organizaciones o los abogados de migrantes pudieron encontrar en casos excepcionales la posibilidad de incorporar dentro del abanico de casos que manejaba el Poder Judicial la cuestión de los migrantes. Me parece que la promoción de esta mención, de este premio por parte de la Suprema Corte de México y de Sin Fronteras, abre otro escenario, ¿no? Nos muestra que en la cantidad de 27 sentencias se pueden mostrar asuntos muy diversos, ¿no? Como adelantó Nancy, que me parece evolucionan con relación a las capacidades que ha mostrado el Poder Judicial para responder frente a la violación de derechos humanos de los migrantes. Y esto me parece que es una cuestión muy central. Claro, estamos en un escenario que en los distintos países de la región, muchos de esos tienen nuevas legislaciones. Y como mencionaba el comisionado, esto exige también una reflexión, porque esas nuevas legislaciones incorporan la perspectiva de derechos humanos. Entonces, hay que discutir con el Estado a través del Poder Judicial cómo interpretar esas nuevas legislaciones, que por un lado le dan fuertes mensajes al poder administrador para desarrollar su política migratoria, pero a la vez ponen como piedra basal del sistema de protección de migrantes a los derechos humanos, ¿no? Entonces, los mayores desafíos que nosotros estamos viendo en la actualidad tienen que ver con la posibilidad de discutir abiertamente decisiones ya no burocráticas o administrativas, sino decisiones políticas con relación a cómo se define la política migratoria de un Estado, a través del uso del Poder Judicial. Y eso exige una discusión muy fuerte con el Poder Judicial acerca de cuáles son sus capacidades, cuáles podrían ser sus remedios, esta cuestión de una justicia que pueda aparecer de manera temprana y no a partir de hechos consumados. Me parece que en casos como el de México, incluso como el de Argentina, como el de Uruguay, donde existen legislaciones nuevas que incorporan la cuestión de derechos humanos, el desafío de las organizaciones de migrantes, las organizaciones de derechos humanos, es demostrar que esas menciones que tienen esas leyes nacionales acerca de los derechos humanos no son solo menciones de principios, sino que pueden actuarse a través de una discusión jurídica muy técnica en algunos casos, a través del uso del acceso a la justicia. Pero me parece que ahí aparece un desafío central en el movimiento de migrantes y en el movimiento de derechos humanos para generar discusiones muy profundas acerca de cómo el Estado define sus políticas migratorias. Y nuevamente ahí los derechos humanos ya no son argumentos excepcionales que uno puede presentar en un caso, sino que se constituyen como argumentos para la definición de una política pública migratoria. Entonces, todas estas ideas que se mencionaron en la ponencia anterior me parece pueden ser interesantes, ¿no? ¿Por qué existe una obligación en materia de regularización migratoria? ¿Por qué existe una obligación de diseñar protocolos en materia de debido proceso? ¿Por qué existe una obligación que cada decisión de la administración pública vinculada a temas de migrantes tienen que estar fundadas o tienen que estar explicadas de manera razonada acerca de por qué se concluye que una persona se puede quedar o se tiene que ir de un país? Me parece que son argumentos que hoy deben pensarse como parte integrante de la política pública. Y ese es un desafío que se puede atravesar a partir del uso de la justicia. La segunda cuestión, antes de pasar a la mención, tenía que ver con buenas prácticas. ¿Qué se han desarrollado, qué hemos visto o encontrado
en la región con relación al uso del acceso a la justicia. En primer lugar, hay experiencias muy interesantes de el uso de agencias públicas para la protección de derechos. Y en el caso de Argentina, por ejemplo, la Defensoría Pública General tiene una comisión específica de protección de derechos de los migrantes, que se creó en el año 2007. La reglamentación de la Ley de Migraciones de Argentina, que es del año 2008, estableció que la intervención de los defensores oficiales debe ser obligatoria en todos aquellos asuntos en los cuales la decisión administrativa puede derivar en una detención o en una expulsión. Y esto alcanza al ámbito administrativo como al ámbito judicial. Y me parece que este es un dato importante acerca de experiencias. En Brasil también existen experiencias acerca del activismo de una defensoría oficial que tiene ciertas capacidades, como por ejemplo la presencia en todo el territorio de la nación o cierta legitimación para actuar en representación de migrantes. También se está dando como un lugar o como un espacio para la protección de derechos. Una experiencia que conocemos bien en Argentina, pero también México tiene algunos desarrollos más que interesantes, tiene que ver con el desarrollo de clínicas jurídicas, que la formación de los abogados del último año de la carrera de Derecho también pueda pensarse a partir del desarrollo de una especialidad muy concreta que el derecho público debe incorporar, que es el derecho administrativo de los migrantes o el derecho administrativo migratorio. Me parece que ahí las experiencias que se pueden encontrar en la región acerca de cómo desarrollar clínicas jurídicas especializadas en el tema migrantes o en el tema refugio puede ser una línea de intervención. O en tercer lugar, algo que ya se mencionó, ¿no? El uso de las defensorías del pueblo o de los ombudsman como espacios de protección de derechos de los migrantes. Estas instituciones tienen legitimación procesal, tienen la capacidad suficiente para pensar o diseñar un programa de acceso a la justicia. Y en cuarto lugar, el desarrollo de las experiencias que podemos encontrar en las organizaciones de derechos humanos o en las organizaciones civiles acerca de cómo pensar las capacidades para garantizar el acceso a la justicia, la provisión de abogados, la discusión de ciertos casos, ¿no? En alianza con estas otras instituciones que les mencioné. Me parece que hay un terreno muy fértil para desarrollar programas de acceso a la justicia desde instituciones públicas o desde organizaciones de la sociedad civil. Y creo que acumular estas experiencias que se han desarrollado en la región me parece que podría ser muy interesante. El uso de los sistemas internacionales también ha demostrado en la región tener un impacto muy interesante, muy relevante en materia de discusiones sobre políticas migratorias. El ejemplo de Argentina, que siempre hemos planteado en el ámbito de las discusiones sobre el protocolo, tenía que ver con la posibilidad de recurrir al sistema interamericano, que en el ámbito del sistema interamericano, a partir de la identificación de una violación de derechos humanos como la libertad ambulatoria, la separación familiar o la necesidad de asegurar garantías de debido proceso en el trámite administrativo, el Estado argentino promovió una mesa de diálogo, una mesa de trabajo que concluyó en una solución amistosa. La conclusión de esa solución amistosa apareció con la presentación, discusión y aprobación de una nueva ley de migraciones en Argentina que tiene como eje central la participación del Poder Judicial en el último tramo del expediente administrativo migratorio. Es decir, en Argentina no puede concluirse ningún trámite administrativo que implique una expulsión si no hay una previa avisación por parte del Poder Judicial. Y esto me parece que es un dato que pudo aparecer a partir de los debates que se dieron en el ámbito de la Comisión Interamericana y las posibilidades que aparecieron en el ámbito de la Comisión Interamericana a partir de esa solución amistosa. Así que me parece que la reflexión sobre vías de litigio que se han encontrado en la región también es sumamente importante para contribuir a este proceso, ¿no? Pero acá estamos para celebrar esta posibilidad, ¿no?, que nos da Sin Fronteras y la Corte Suprema de México, que tiene que ver con la posibilidad de evaluar sentencias, es decir, tratar de analizar o intentar analizar expedientes judiciales o sentencias judiciales en las cuales la incorporación de la perspectiva de derechos humanos de los migrantes apareció sobre todo a partir del uso de tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Y esto es algo muy específico a lo que me voy a referir ahora, que es una mención especial
para una decisión de la Cámara de Circuito de Santiago, la Cámara Criminal, que adoptó una decisión más que relevante en el mes de marzo del año 2013, que fue convalidada en agosto del año 2013 por la Corte Suprema de México, ¿no? Y tiene que ver con lo siguiente: los hechos del caso, para más o menos estar todos en la misma página, son los siguientes, ¿no? De repente, 3 abogados que forman parte de la Corporación Judicial, la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación Judicial, que es un espacio estatal donde también los estudiantes de Derecho del último año de la carrera de Derecho, de las facultades de Derecho en Santiago de Chile, tienen que hacer sus prácticas profesionales, concurren a un destacamento policial, al cuartel de la Dirección de la Policía de Inteligencia de Chile. Ahí lo que descubren a partir de esa visita que empiezan a hacer de manera periódica es que alrededor de 13 migrantes estaban detenidos en condiciones que afectaban la dignidad de estas personas en espacios que no eran apropiados y adecuados para la detención de personas. Cuando preguntan o solicitan información acerca de cuáles eran las razones de la detención, la respuesta del oficial de policía es que estaban detenidos al efecto de cumplir con una orden de expulsión. Y cuando se les pregunta desde qué tiempo estaban detenidos, dicen, bueno, algunos hace menos de una semana, otros hace más de 2 semanas y otros hace más de 3 semanas, ¿no? Entonces, ahí lo que advierten estos abogados es que había una situación de detención ilegal en principio, porque la detención estaba promovida o motivada por la necesidad de cumplir con una orden de expulsión. Cuando los abogados vuelven a preguntar acerca de cuál es el juez que habilitó esa expulsión, la respuesta del funcionario policial fue ningún juez, porque la decisión de expulsión no tiene, y sobre todo la decisión de detención, no tiene que pasar, de acuerdo a la legislación chilena, que es del año 1981, no tiene que pasar por ningún tipo de visación o autorización judicial. A partir de estos hechos deciden presentar una acción de amparo, una acción de habeas corpus en realidad. Esto se presenta el 25 de febrero del año 2013. Uno de los miembros del jurado, Álvaro Botero, señaló algo interesante. El día 8 de marzo había una respuesta judicial. Llegó al final, la respuesta judicial fue la orden de liberación inmediata de esas personas que estaban detenidas por razones migratorias, ¿no? Entonces, en el transcurso de 8 o 9 días hubo una respuesta judicial efectiva que habilitó la liberación de esas personas, porque identificaron que una persona no puede estar detenida por razones administrativas no más de 24 horas, que esta es la regla que se aplica a todo ciudadano chileno. Entonces, el Poder Judicial hizo una extensión, o la Cámara en particular hizo una extensión de ese derecho que tienen todas las personas que están bajo la jurisdicción de Chile, también es aplicable a las personas migrantes, y por lo tanto ordenó la liberación. Pero hay un dato más que también está destacado en la mención especial, ¿no? Los jueces decidieron hacer una visita al lugar de detención, y ahí lo que comprobaron eran las condiciones de detención que habían denunciado estos abogados, ¿no? No había espacio de aireación, estaban todo el tiempo encerrados, no había ningún tipo de ventilación, no podían ver la luz del día, ¿no? A partir de estas cuestiones, lo que identificaron los jueces era urgente también la liberación de estas personas por las condiciones de detención. Entonces, la sentencia analiza 2 cuestiones que me parecen muy importantes destacar. Por un lado, las razones de la detención son razones ilegales, porque no están autorizadas por el Poder Judicial, y por otro lado, las condiciones de detención son condiciones de detención que también afectan los derechos humanos. Entonces, a partir de estos 2 argumentos, los jueces habilitan el pedido de los abogados y ordenan la liberación inmediata. Claro, ¿qué sucede con esto? Que me parece que es interesante y también está destacada en la mención a esta sentencia, que tiene, como les adelanté, una confirmación por parte de la Suprema Corte de Chile. Lo interesante es,
que la decisión o el remedio fue la liberación inmediata, pero el efecto indirecto que esto tuvo fue la conformación de un protocolo por parte de las autoridades administrativas en los cuales ningún funcionario policial puede detener a los fines de cumplir una expulsión a un migrante más allá de 24 horas. Entonces esto me parece que muestra las capacidades que tienen algunas decisiones judiciales de producir un efecto también hacia la estructura de la administración pública. Claro, ahí va a depender muchísimo en la calidad de la argumentación, ¿no? Acá los jueces, si uno puede leer la sentencia, y me parece que en la mención que hacen los jurados hay un dato significativo. Hacen un desarrollo muy específico acerca del artículo 7 de la Convención Americana, hacen un desarrollo específico del artículo 9 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Ambos artículos establecen cuál es el derecho a la libertad y a la seguridad personal, y me parece que esto tiene una capacidad muy interesante a la hora de una discusión con el Poder Ejecutivo, pero también aparece una mención muy interesante que fue destacada por el comisionado, que tiene que ver con todas las detenciones que son dispuestas por autoridades administrativas deben evaluarse de manera muy cuidadosa, porque son supuestos muy excepcionales los que la legislación interna y también la Convención Americana habilita detenciones sin orden judicial, ¿no? En este caso una detención administrativa que durante semanas no había pasado por la avisación judicial, y me parece que esto tiene una significación bastante relevante. ¿Qué ocurre en Chile hoy? La discusión sobre una legislación migratoria está en veremos, pero sí a partir de esta sentencia hubieron ajustes en términos de cuáles son las capacidades que tiene el poder administrativo de, a los efectos de cumplir con una orden de expulsión, utilizar como herramienta típica la detención de esas personas. Bueno, la detención de estas personas a partir de este fallo y a partir del protocolo que derivó de este fallo es algo que está prohibido. Así que me parece que es una mención especial muy significativa la que ha hecho el jurado con relación a esta sentencia de Chile, y los invito a leerla porque es una sentencia muy significativa. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahora, para hacer la presentación del segundo y tercer lugar, solicitamos la intervención del miembro del jurado Álvaro Botero. Bueno, primero que todo, muchas gracias, y bueno, gracias también por acompañarnos hasta este momento, porque sé que la jornada ha sido larga, pero nada, es muy alentador ver que hay tanta gente interesada en un tema como este, y es la relevancia de que el Poder Judicial se involucre en la protección de los derechos humanos de los migrantes. Como decía Juan Carlos y como decía la maestra Bonifaz al inicio de esta mañana, todavía son muchísimos los desafíos que hay en materia de protección judicial de las personas migrantes. Entre todos esos grandes desafíos que ustedes han escuchado durante esta mañana: externalización del control migratorio, criminalización de la migración irregular, uso generalizado de la detención y deportaciones expeditas, y otros tantos más. Una pata que siempre está pendiente, o que uno ve muy pendiente en muchos de estos casos, es, al final de cuentas, estos casos nunca se judicializan o nunca llegan al conocimiento de las autoridades, o incluso más preocupante aún, en casos cuando son de conocimiento de las autoridades sin mucha explicación o sin una explicación muy lógica o coherente o basada en derecho, simplemente rechazan el análisis de estos asuntos por considerar que son cuestiones de orden administrativo o que no son cuestiones dentro de su competencia. Otra de las cuestiones que yo quisiera tomarles un par de minutos antes de ir a la parte del tercer y segundo lugar tiene que ver con las cosas que no se ven al hacer el análisis de las sentencias que recibimos, y bueno, parte de ello es un poco una felicitación, supongo que a algunos de quienes están aquí, de organizaciones de la sociedad civil, de clínicas de derechos humanos, de clínicas de migrantes y refugiados, de abogados y abogadas, que han logrado impulsar estos casos para que hoy tengamos esta primera premiación de cuáles son las mejores sentencias en materia de migración y de personas sujetas a protección internacional en la región. Gran parte de lo que nosotros podíamos ver en la argumentación o en los fundamentos de derecho de las sentencias tenía que ver y venía precedido de excelentes recursos presentados por las organizaciones y por los abogados que litigaron esto.
Y esa es una parte que creo que es importante que se vea dentro de todo este proceso. El hecho de que hoy tengamos estas sentencias, estas primeras sentencias, responde a que la sociedad civil, a que las clínicas de derechos humanos, como mencionaba también Diego previamente, a que defensorías del pueblo, comisiones de derechos humanos se han involucrado activamente en una buena argumentación legal de estos casos y en mejorar el nivel de la argumentación legal por parte de funcionarios judiciales, de lo que uno podría llamar como una papa caliente en términos del Poder Judicial. Entonces, esa parte como aspecto positivo la quisiera destacar. Una cuestión que a mí sí me preocupa un poco, pero bueno, es la primera edición del premio y yo confío que en la próxima edición vamos a tenerla plenamente o mucho más solucionada. Tiene que ver con que este premio cubre un rango de tiempo de cerca de 15 años. Se aceptaron sentencias desde el año 2000 hasta el año 2015. Se recibieron 27 sentencias. Yo creo que eso nos da a todos una respuesta, o nos da parte de la respuesta de la pregunta que hacía el comisionado Gil Botero durante su intervención, en dónde estamos en términos de protección judicial de migrantes, en dónde estamos en términos de garantías al debido proceso de migrantes. 27 sentencias para 15 años. Yo estoy seguro, y era algo que hablábamos anoche, que hay muchas sentencias que no llegaron, que se quedaron en el camino, que probablemente los impartidores de justicia, los funcionarios judiciales, no supieron de la existencia de esta primera edición, pero realmente confío que el próximo año, a pesar de que signifique mucho más trabajo para quienes evaluamos las sentencias, tengamos un mayor número de sentencias y que haya una mejor argumentación en las sentencias que recibamos. Y otro aspecto en relación con lo que mencionaba Diego al final y que también es como una de las cuestiones que no se ve y que ojalá podamos integrar de manera más activa en la evaluación de las próximas sentencias, tiene que ver con el tema relativo a reparaciones integrales. Estas sentencias no solamente han tenido avances supremamente interesantes en articular o en incorporar argumentos de derecho internacional de los derechos humanos, de derecho internacional de los refugiados, dentro de la argumentación legal de estos casos y que han generado estas sentencias, sino que también algunas de estas sentencias han ido más allá y han empezado a incorporar elementos que el sistema interamericano, tanto la Comisión como la Corte Interamericana, han desarrollado ampliamente en materia de reparación integral a víctimas de derechos humanos. Si ustedes pudiesen ver en conjunto estas sentencias, verían que hay algunas sentencias que son muy interesantes en no simplemente revocar o confirmar una decisión, sino en ordenar medidas de reparación como restitución integral, en ordenar medidas de indemnización, en medidas de satisfacción, garantías de no repetición, que en últimas lo que logran o lo que consiguen es que el efecto de estas sentencias no se quede en el caso particular, sino que se extienda y beneficie más la estructura del poder público. Entonces, ese elemento de reparación integral que ya están empezando a adoptar algunas cortes nacionales, de no simplemente decir este es el derecho, está conforme o no conforme, sino qué es lo que se requiere para reparar integralmente a una víctima en este caso en particular y qué es lo que se requiere en este caso para que no veamos más casos como este en el futuro, es muy interesante con relación a las sentencias analizadas. Bueno, ahora, con relación al tercer lugar, a mí me corresponde otorgar el premio a la sentencia del tercer tribunal colegiado del circuito de Chiapas, relativo a un recurso de amparo en revisión que fue interpuesto para proteger un niño hondureño solicitante de la condición de refugiado, a quien no se le reconocía esta condición por la aplicación de cláusulas de exclusión. Esta sentencia fue proferida el 25 de noviembre de 2014. Uno de los aspectos relevantes identificados por el jurado con relación a la misma tiene que ver con que revocó la sentencia del juez de distrito de primera instancia con la finalidad de garantizar la protección judicial efectiva al solicitante de la condición de refugiado con base en el interés superior del niño y entró en el fondo del asunto determinando graves violaciones al debido proceso. La sentencia, además de integrar argumentos de derecho internacional de derechos humanos y de derecho internacional de los refugiados, una sentencia de un tribunal de distrito de Chiapas, incorpora en el análisis del alcance y contenido de garantías de debido proceso la integración del derecho a solicitar y recibir asilo
el principio de no devolución y el principio del interés superior del niño. En lo personal, para mí fue muy gratificante, debo ser honesto, aunque esto quizás rompa un poco los requisitos de imparcialidad, ver esta sentencia llegar a la final, sobre todo por el lugar de donde viene. O sea, para quienes trabajan en temas de migración y de refugio, saben que Tapachula, saben que Chiapas es uno de los principales corredores migratorios en México, pero también o hace parte del principal corredor migratorio en la región, que es un lugar de destino para muchísimos migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, pero también lamentablemente para muchas personas que son víctimas de diversos abusos y personas que eventualmente terminan siendo víctimas de trata de personas al ser explotadas en campos agrícolas, en prostitución forzada, etcétera. Entonces, ver un tribunal de Chiapas saliendo adelante, haciendo este tipo de argumentación, como que a uno le devuelve la esperanza de que realmente los tribunales se están empoderando, de que este es el tipo de sentencias que debemos esperar y que esperemos que vengan más sentencias de este tipo a futuro. Otro de los aspectos principales a destacar de esta sentencia es que representa la materialización no solo del control de legalidad que mencionaba el comisionado Gil Botero, sino también del control de constitucionalidad y del control de convencionalidad ex oficio por parte del Tribunal Colegiado del Circuito de Chiapas. La sentencia en cuestión hace un análisis de la normativa nacional a la luz de las obligaciones contenidas en instrumentos de derecho internacional de derechos humanos, tanto del sistema universal como del sistema interamericano, enfocándose particularmente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, esta sentencia también utiliza los estándares legales desarrollados tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Rivestar contra México, un caso de finales de los 90, bastante interesante en materia de procedimientos de expulsión y garantías de debido proceso que se deben aplicar dentro de estos procedimientos, pero también utiliza jurisprudencia de la Corte Interamericana, en particular el caso de la familia Pacheco Tineo, que fue el primer caso en el que la Corte Interamericana se refería a un caso sobre solicitantes de asilo y donde analizaba el alcance del derecho a solicitar y recibir asilo, del principio de no devolución y las medidas especiales de protección que se tienen que garantizar cuando hay niños que solicitan asilo. Y por último, otra cosa que creo que vale la pena destacar y que cierra también un poco como todo este ciclo de lo que ha sido este proceso que iniciamos con la elaboración del protocolo de actuación para impartidores de justicia en casos de personas migrantes y sujetas a protección internacional, es que dentro de la argumentación se cita y se utiliza este protocolo. Entonces es sumamente satisfactorio para quienes hemos estado involucrados en ese protocolo y para quienes hemos estado involucrados en el desarrollo de otro tipo de estos instrumentos, ver que un protocolo que había sido aprobado tan recientemente ya estaba siendo utilizado por el Tribunal del Circuito de Chiapas para la argumentación legal y los fundamentos de derecho de esta decisión. Por estas razones hemos llegado a la conclusión de que esta sentencia merece el tercer puesto, así que pues les pido un aplauso para... Segundo puesto y trataré de ser breve. Ah, ¿no? Ah, perfecto. Y en lo que corresponde al segundo lugar, el premio al segundo lugar fue otorgado a la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador relativa a la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra varias normas contenidas en el Decreto Ejecutivo 1182, que regula el reconocimiento de la condición de refugiado en el Ecuador. A criterio del jurado, esta sentencia proferida el 14 de agosto de 2014 marcó un avance sin precedentes en lo que respecta a la definición del concepto de refugiado, al reconocer que dentro del Ecuador, pero una argumentación que debería ser mutatis mutandi, aplicable también a otros países de la región, que esperemos que no lleguen a esta situación, la definición de refugiado en la región comprende o necesariamente tiene que comprender la definición clásica, pero también la definición ampliada de la Declaración de Cartagena, que durante la primera presentación de esta mañana ya exponía Juan Carlos Murillo. A su vez, esta sentencia también representó la primera vez en que una alta corte en el Ecuador se pronunció sobre este tema,
de tanta importancia para más de 230.000 solicitantes de asilo y refugiados en el país con mayor número de solicitantes de asilo y refugiados en Sudamérica. La inclusión de la definición ampliada contenida en la Declaración de Cartagena y el contenido de la aplicación inmediata de tratados e instrumentos de derechos humanos es un avance importante para el derecho a solicitar y recibir asilo en el Ecuador. La ampliación de la definición de refugiado o refugiada respondía a una necesidad regional que fue sistemáticamente reconocida por el Ecuador hasta la expedición de esta ley y que hasta la expedición del decreto, cuando fue removida del decreto. Así que el hecho de que esta sentencia nuevamente incorpore la definición ampliada de Cartagena dentro de la definición de refugiado que debe ser utilizada por las autoridades ecuatorianas es una garantía para la protección efectiva de solicitantes de asilo y refugiados que puedan requerir protección internacional en el Ecuador, y por ello hemos otorgado el segundo lugar. Muchísimas gracias y por este tiempo. Gracias. A continuación, el asesor jurídico regional, Unidad Legal Regional del Buró de las Américas, ACNUR, Juan Carlos Murillo, hará la presentación de la sentencia ganadora. Muchísimas gracias. Es para mí un honor poder compartir con ustedes algunos de los elementos que dieron lugar a que la sentencia 090-15, septiembre de la Corte de Constitucionalidad del Ecuador del 25 de marzo del 2015 fuera considerada por el jurado como la más relevante o que sentaba un precedente a nivel regional. Creo que es importante señalar que en el caso en cuestión básicamente se busca ver en qué medida el establecimiento de un plazo perentorio para la presentación de una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado es consistente o no con el derecho a buscar y solicitar asilo, el principio de no devolución, en nuestro continente el derecho de no devolución, y en qué medida respeta o no las garantías de debido proceso, en particular de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y reitero que es un precedente regional importante que se da en un contexto igualmente relevante. En primer lugar, existen muchas legislaciones en el continente que establecen plazos perentorios para la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Aquí básicamente se busca ver si es factible o no para un Estado establecer esos plazos perentorios que dan lugar como respuesta automática a la inadmisión de una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado simplemente porque la persona no cumple o no estableció esa solicitud de protección internacional dentro de un plazo específico. Es igualmente importante porque en este momento Ecuador discute su Asamblea Nacional una nueva ley de movilidad humana, la cual incluye un capítulo específico en materia de protección internacional de refugiados, y confiamos que esta importante sentencia de la Corte de Constitucionalidad venga a permear, venga a influir cuál será la regulación futura con respecto a cuál es el plazo específico dentro del cual una persona necesitada de protección internacional debe interponer esa solicitud. El tercer punto es el hecho que la sentencia señala de manera clara cómo el formalismo debe ceder a la evaluación del fondo mismo. ¿Por qué una persona solicita protección internacional y qué hace que no pueda hacerlo dentro de un plazo perentorio? De lo contrario, la respuesta simple para un Estado es simplemente decir, no solicitó dentro del plazo previsto en la legislación y en consecuencia no me compete ver su solicitud. Es importante señalar que a nivel internacional existe un caso similar, ya fallado por la Corte Europea, que es el caso de Yavari contra Turquía, en la cual el Tribunal Europeo llamó la atención de la necesidad de un Estado de aplicar esos plazos de
de manera flexible, de tal forma que no se violente el derecho a buscar y recibir asilo en el caso de nuestra región. La sentencia en cuestión alude a la solicitud presentada por un ciudadano de nacionalidad cubana que solicitó el reconocimiento de la condición de refugiado en Ecuador, pero que no lo hizo dentro del plazo establecido en la normativa interna, que es de 15 días. En consecuencia, la solicitud de este ciudadano cubano fue declarada inadmisible y las distintas instancias no se refirieron al fondo del asunto, cual es establecer si necesitaba o no protección internacional. La persona interpuso varios recursos internos ante 2 instancias nacionales a efectos de que se le diera acceso efectivo al procedimiento para evaluar el fondo de la situación, y ante la denegatoria tuvo que recurrir a una acción extraordinaria de protección ante la misma Corte de Constitucionalidad, que es precisamente la sentencia a la cual nos estamos refiriendo. La sentencia hace referencia a y aplica las distintas normas y estándares de derechos humanos, pues no obstante reconocer el funcionamiento del Estado debe ajustarse al principio de supremacía constitucional y al derecho interno, igualmente hace una referencia expresa a los tratados internacionales como lo son la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En esta sentencia se determina igualmente que pese a que las leyes sirven para desarrollar los derechos y regularlos, por ejemplo, estableciendo un plazo de 15 días para presentar la solicitud, no debe soslayarse que igualmente deben servir para darle materialidad y eficacia a los derechos contemplados en la Constitución, es decir, se reconoce en este caso el derecho de asilo y a la no devolución que no debieron ser coartados como un requisito para acceder a la protección internacional. En el presente caso igualmente resulta importante señalar no solamente la integración de normas y estándares de derechos humanos, sino el hecho mismo que se alude a que el Tribunal Constitucional tiene directamente un papel fundamental para garantizar los derechos de solicitantes de la condición de refugiado y refugiados. Dentro de las medidas de reparación adoptadas, quisiéramos señalar el hecho que el Tribunal Constitucional, con su sentencia, deja sin efecto 2 sentencias ya adoptadas por órganos nacionales y ordena a la Dirección de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador que conozca y resuelva de manera efectiva la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. En consecuencia, por todos estos motivos, el jurado llegó al convencimiento de que esta sentencia no solamente es relevante para el caso de Ecuador, sino que constituye un verdadero precedente regional a efectos de que los estados no establezcan plazos perentorios para la presentación de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Daremos paso a la entrega de reconocimientos a los galardonados a cargo de la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte. Recibe el premio del tercer lugar el magistrado Martín Rangel Cervantes del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Chiapas, a quien le damos un cordial aplauso.
El segundo lugar se otorga a la jueza de la Corte Constitucional del Ecuador, Ruth Seni Pinoargote, pero recibe el premio en su nombre Karina Sarmiento, directora regional de la organización no gubernamental Asylum Access. El ganador del primer lugar es el juez Alfredo Ruiz Guzmán, presidente de la Corte Constitucional del Ecuador, y recibe el premio en su nombre Pamela Aguirre, asesora del Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador. En este momento solicitamos a la doctora Leticia Bonifaz Alfonso hacer el uso de la voz para pronunciar las conclusiones de este foro. Yo le voy a pedir, no sé si tenga inconveniente, que lo hiciera en representación de AMIG, el magistrado Maitret. ¿Se podrá? Porque AMIG tuvo un papel muy importante como Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Gracias, doctora. Bueno, seré muy breve. En realidad, esta última fase del foro regional, creo que en AMIG no solo vemos con una enorme simpatía cuando se nos convocó a participar en esta actividad, porque creemos que cuando se visualizan este tipo de sentencias, se vuelven inspiradoras para otros impartidores de justicia. En México llevamos 7 años haciendo ejercicios similares y lo que conseguimos es que hoy con mucha regularidad se hable en todos los tribunales de esquemas de protección de derechos humanos, de juzgar con perspectiva de género y de modelos innovadores en la gestión jurisdiccional. Entonces, desde la Suprema Corte recibimos esta invitación. Gracias, doctora. Gracias a Sin Fronteras por invitarnos y cuenten de verdad con unos aliados importantísimos en la Judicatura Nacional Asociada de México. Estamos para ayudar. Ahora creo que viene una labor importantísima de difundir estas sentencias y mi especial reconocimiento y gratitud, porque hay que decirlo, a los miembros del jurado, porque es un trabajo arduo. Déjenme decirlo también, en un tiempo muy estrecho, y lo hacen con una gran calidad y sobre todo lo hacen a título honorífico. Por esto, de verdad, a los miembros del jurado, muchísimas gracias, porque sin ustedes y sin su valioso apoyo y trabajo, de verdad no podríamos llegar a esta conclusión. Con esto yo daría por terminada mi intervención y le regreso el uso de la voz a la doctora para que ella se encargue de cerrar. Gracias. Pues como lo decía el ministro presidente Luis María Aguilar Morales, los jueces hablan a través de sus sentencias y es muy importante que se sientan gratificados para que sepan que su labor no se realiza en la oscuridad, sino que se tiene foco, que lo estamos viendo y que hay un trabajo, y qué bueno que lo dice el magistrado Maitret, en materia de perspectiva de género ya son muchos años que se llevan premiando sentencias, y también, como lo decía Álvaro Botero, el ideal será que en la próxima edición sean muchos más países y muchas más sentencias las que participen. Tenemos que hacer una amplísima difusión de la convocatoria, y ahorita la dirección a mi cargo y otras dependencias, aquí está el director de las Casas de Cultura Jurídica, tendremos la obligación de difundir no solo las ganadoras, sino de encontrar el trabajo que ya también se hizo, de identificar dónde tenemos los problemas para ir haciendo de manera preventiva en lo que toca al Poder Judicial, las cuestiones que se tengan que ajustar, pero también por los litigantes.
Ayer comentaba en otro foro que en mucho el Poder Judicial puede evolucionar en la medida en que recibe mejor planteados los casos. No solo se trata de que tenga el Poder Judicial el deseo de evolucionar y de juzgar con una perspectiva, en este caso, de atención a personas migrantes, sino que las personas que están aquí también presentes, que tienen dentro de sus asociaciones civiles esta tarea, si sube el nivel de litigio, sube el nivel de las sentencias necesariamente. Creo que el nivel argumentativo que hemos tenido ya se ve clarísimamente que es mejor y que ya tenemos detectados los puntos más sensibles. No me queda más agradecer de nuevo a Enrique Gil Botero, a todos los miembros e integrantes del Presidium, sabiendo que es un primer esfuerzo de muchos otros que vendrán en esta y en otras materias. Muchísimas gracias. Con esto damos por concluido este segundo foro, no sin antes agradecer a todos los integrantes del Presidium, a ustedes por su asistencia y que tengan muy buena tarde.